Buenas tardes, el día de hoy vamos a hablar de la campaña de los efectos adversos en el abuso de la loperamida y las recomendaciones de uso en adultos. Nosotros somos su servidora Castillo Barriga Gabriela Alejandra, Maldonado Ábalos Miguel Ángel y Rizo Romo Diana Laura. Vamos a comenzar esta campaña introduciéndonos a los conceptos más básicos. Primero que nada, vamos a hablar de la automedicación. ¿Qué es la automedicación? Bueno, es cuando un pacientito o persona utiliza un medicamento que tiene disponible en casa o que está a su alcance y resguardo, o que inclusive vaya a adquirirlo a una farmacia y hacer uso de este sin la indicación de un médico, sin una receta médica y por su cuenta propia. A eso se le conoce como automedicación. Para dimensionar un poquito más la gravedad de las cosas, de acuerdo con la Secretaría de Salud del Gobierno de México, esta informa que el 80% de la población mexicana se automedica. Esto no necesariamente quiere decir que siempre tendría efectos negativos. Sin embargo, pues es una realidad que la población en general no tiene los conocimientos suficientes acerca de los fármacos como para llegar al resultado de una automedicación positiva, sino que al contrario puede tener graves consecuencias a la salud, lo que la convierte en un riesgo a la salud pública. ¿Cuál es la frecuencia de la automedicación? Bueno, las causas más frecuentes que las personas deciden automedicarse son cefaleas o dolor de cabeza, dolor de espalda, mialgias, dolor en la garganta, fiebre, tos y problemas gastrointestinales. Es justo este último punto de problemas gastrointestinales el que nosotros queremos destacar, debido a que es uno de los problemas de salud que ocasiona con mayor frecuencia que las personas o los pacientitos se automediquen. ¿Qué consecuencias derivan de esta automedicación? Bueno, primero que nada, puede existir la pérdida de la eficacia del fármaco. Puede ser que el paciente esté ingiriendo dosis incorrectas, una sobredosis o una infradosis, que se estén tomando los fármacos incorrectos, es decir, que hay personas que utilizan fármacos para tratar su sintomatología, pero pues no siempre son los adecuados. Un ejemplo muy claro pues es cuando las personas que están en un proceso viral consumen antibióticos. Otra consecuencia es el potencial riesgo de abuso, en el cual queremos hacer un especial hincapié en este apartado porque precisamente uno de los fármacos que tiene un potencial de riesgo de abuso es la loperamida, que es un fármaco del cual hablaremos posteriormente y que es poco conocido. Y por último, el aumento de los costos sanitarios. Es una realidad que el mal uso de los medicamentos puede ocasionar el incremento de los costos sanitarios, ya sea porque el médico tendrá más dificultad para diagnosticar al paciente en caso de que éste acuda al médico porque su sintomatología no ha mejorado, o por los riesgos generados a la salud como sangrado gástrico en el caso del que se consuma un abuso de AINES, por hospitalizaciones causadas por el abuso de medicamentos, etcétera. ¿Qué es una RAM? Pues una RAM es también conocida como una reacción adversa a un medicamento. Es decir, pues una RAM ocurre cuando al consumir un medicamento, este nos produce un efecto no deseado. Y pues se consideran RAM siempre y cuando se pueda atribuir una causal a esta reacción, al medicamento que se está consumiendo. ¿Qué es una sobredosis? Pues una sobredosis es cuando se utiliza una dosis elevada o mayor del medicamento de la que ya se tiene establecida en la prescripción. Es decir, cuando yo tomo dosis más altas de las que ya están en las instrucciones del medicamento. Bueno, una vez ya establecidos los conceptos básicos, vamos a hablar acerca de la loperamida. ¿Qué es la loperamida? Bueno, anteriormente mencionábamos un especial hincapié en algunos de los conceptos revisados, entre ellos la frecuencia de la automedicación por síntomas gastrointestinales,
y consecuencias negativas de la automedicación, pues como son la mala dosificación y un potencial de abuso en los medicamentos. Esto es pues a razón, en el caso del medicamento loperamida, es un fármaco de venta libre que se prescribe para tratar síntomas gastrointestinales y que se caracteriza por ser un opioide sin efectos analgésicos. Esto quiere decir que en dosis incorrectas o más elevadas es un fármaco que tiene un riesgo potencial de abuso. Esto pues obviamente a razón de los efectos que tiene. ¿Cómo funciona este medicamento? Pues la loperamida lo que hace es que se adhiere a los receptores mu que están ubicados en la periferia del músculo liso intestinal, y esto pues ocasiona una disminución en la liberación de acetilcolina y también de la prostaglandina. Esto genera una parálisis intestinal o que genera que la parálisis intestinal se disminuya, y pues también inhibe la calmadulina, por lo que se aumenta la absorción de agua, ocasionando que se disminuyan los síntomas gastrointestinales. ¿Cuáles son las dosis adecuadas de loperamida? La única presentación de este fármaco o fármaco loperamida es una presentación de 2 miligramos por cada tableta. Según la FDA, que esta es la que se encarga de controlar la administración de medicamentos y de alimentos, la dosis diaria recomendada es de máximo 8 miligramos al día cuando no se cuenta con una prescripción o una indicación médica. Es decir, pues una tableta de 2 miligramos cada 8 horas en el caso de los adultos. Y pues no se debe automedicar a los niños nunca. En caso de estar prescrito por el médico o que el médico nos haya dado instrucciones de dosis de este medicamento, la dosis puede incrementar hasta 16 miligramos por día y hasta 12 miligramos por día en caso de los niños entre 5 y 12 años. Menores de 5 años, el médico debe evaluar, pero no se debe de exceder los 240 microgramos por día. Eh, es decir, la dosis recomendada es de 80 microgramos por día. Hablemos ahora de sus advertencias. En el caso de mujeres gestantes, no se recomienda prescribir loperamida, pero es posible siempre y cuando el médico lo considere necesario, ya que este no es teratogénico. En el caso de lactancia, la loperamida se excreta en pequeñas cantidades por la leche materna, por lo que no se recomienda prescribirla durante la lactancia. Como recomendación, es necesario considerar que este no se debe consumir con alcohol, no se debe de administrar con otros medicamentos opioides debido a que se tiene una similitud de sus efectos farmacológicos. Reacciones adversas. Dentro de las reacciones adversas documentadas se encuentran síntomas como fatiga, mareo, irritabilidad, delirio, dolor abdominal, cólicos abdominales, anorexia, etc. Signos como trastornos extrapiramidales, hiperglucemia, vómitos, megacolón tóxico, ileo paralítico, enterocolitis necrosante, entre otros. ¿Qué pasa si hago mal uso de la loperamida? La loperamida tiene un potencial de abuso debido a la naturaleza del fármaco. En altas dosis es considerado un opioide, ya que genera efectos estupefacientes similares a otras drogas, por lo que se puede generar dependencia. El abuso de la loperamida se comenzó a describir desde el 2005. Se utiliza como un opioide económico al ser de bajo costo y en general un medicamento muy accesible. La loperamida, al ser un medicamento de venta libre, es decir, que no requiere prescripción médica, es fácil de conseguir. Su administración no está regulada y tiene como consecuencia el incremento en el abuso de la loperamida como una sustancia estupefaciente o droga. Hablemos ahora de los efectos toxicológicos. Se han reportado diferentes efectos toxicológicos dependiendo de la dosis.
Algunos ejemplos serían presíncope y palpitaciones, pérdida de la conciencia, disnea, convulsiones, debilidad general, infarto al miocardio, miosis, letargo, náuseas, vómito, hilo paralítico, siendo el más grave la muerte. Continuamos con los reportes de casos. A lo largo de los años se han reportado diferentes efectos adversos graves a la salud debido a errores en la medicación. Hablemos ahora de los más frecuentes, que son envenenamiento y complicaciones por mal uso, con 5.027 casos, toxicidad cardíaca con 915, desórdenes gastrointestinales con 4.029 casos, síntomas respiratorios torácicos con 739 casos, desórdenes del sistema nervioso con 1.651 casos, desórdenes de la piel y tejido subcutáneo con 1.973 casos, desórdenes vasculares 321, desórdenes psiquiátricos 1.492 casos. Desglosemos ahora el que tuvo más casos. Envenenamiento y complicaciones por mal uso. De acuerdo a Villaxes, revisada en octubre de 2021, una plataforma que se actualiza diariamente, nos informa que de 5.027 casos se han presentado 832 personas que tuvieron algún efecto adverso por dosis incorrectas, 622 por mala lectura de la etiqueta, 567 por sobredosis, 556 por abuso intencional del medicamento, 526 por la incorrecta duración del tratamiento, sobredosis intencional 337, uso del medicamento en enfermedad no relacionada en 178 casos y sobredosis accidental en 149 casos. Es la mayor incidencia de casos que hay reportados hasta octubre del 2021. Sin embargo, son la primer causa de hospitalizaciones, reacciones adversas y todas son ocasionadas por el mal uso del medicamento, la gran mayoría por la automedicación. Las recomendaciones sugeridas son no automedicarse. En caso de automedicarse por una situación extraordinaria que sea con un impacto positivo, hay que seguir las indicaciones recomendadas por la FDA y otras entidades de la salud, acudir en todo momento con un médico, informar al médico de todos los medicamentos en uso y generar conciencia del buen uso del medicamento, tanto este como cualquier otro.